Sean todos bienvenidos a esta nueva clase teórica. Para empezar el cuarto dote comenzamos con sistema digestivo en su parte 1, en el cual vamos a observar la cavidad oral y glándulas salivales estudiando su histología. Bien, sabemos que el cuerpo humano necesita de mucha energía para poder realizar todas sus funciones durante toda la vida. Este tipo de energía la vamos a obtener de lo que son los alimentos. Todos los alimentos que ingerimos, nosotros de estos vamos a obtener la energía necesaria para cumplir las funciones y el metabolismo que el cuerpo necesita. Es así que los alimentos los vamos a dividir en tres grupos principales: los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, de los cuales vamos a obtener componentes o elementos químicos muy importantes para el metabolismo del cuerpo humano. Es así que los hidratos de carbono, gracias a la digestión y la absorción del tubo digestivo y del todo el sistema digestivo, vamos a obtener lo que es la glucosa. De los lípidos vamos a obtener los ácidos grasos y de las proteínas vamos a obtener los aminoácidos. Estos elementos, una vez que son absorbidos a nivel del intestino, pasan al torrente sanguíneo, del cual a través de la sangre son llevados hasta el citoplasma de las células. En el citoplasma de las células, en unos organelos importantes conocidas como las mitocondrias, se van a realizar diferentes procesos químicos como el proceso de la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y lo que es la fosforilación oxidativa. Todos estos procesos ya vistos en el tema de citología en los primeros lotes para poder obtener esto que es el ATP. El elemento que da energía a la célula para que pueda cumplir todas sus funciones. Entonces, si resumimos aquí en esta columna, vemos que el aparato digestivo, sistema digestivo con sus diferentes órganos, glándulas y estructuras tubulares permiten la absorción de estos elementos importantes de los alimentos para pasarlos al torrente sanguíneo y de estos a la célula y para que puedan llegar a la mitocondria, donde se va a sintetizar el ATP. Bien, entonces tenemos al sistema digestivo, un sistema o aparato conformado por varios órganos, en su mayoría tubulares, y anexos a estos vamos a encontrar también glándulas, las mismas que van a producir secreciones que ayudan en las diferentes funciones que cumple este aparato. Decimos que el sistema digestivo se inicia en la cavidad bucal, se continúa con la orofaringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, para terminar en el recto y concluir en el ano. Las glándulas anexas, que vamos a estudiar también en otros temas, serían el hígado, el páncreas. Vamos a encontrar a las glándulas salivales a nivel de lo que es también la cavidad oral. Resumiendo, podríamos decir que el sistema digestivo con todos sus órganos van a cumplir una función de ingestión a nivel de la cavidad bucal, al igual que la masticación, que van a permitir una deglución de los alimentos a través de un bolo alimenticio, el cual va luego a atravesar todo el sistema tubular para que se pueda realizar la digestión, la absorción y la eliminación de los desechos que no han podido ser absorbidos hacia el exterior mediante las heces fecales. Bien, empezando entonces con la primera porción del aparato digestivo, vamos a estudiar la histología de la boca o cavidad bucal o cavidad oral, que en griego también recibe el nombre de estoma. Bien, vemos aquí dos imágenes, una de frente y una de perfil de la cavidad bucal para poder observar cuáles son sus límites. La cavidad bucal está limitada en la parte anterior por los labios. En la parte posterior vamos a encontrar la orofaringe, donde se encuentra un límite formado por los pliegues palatoglosos, anterior y posterior, donde se van a localizar las amígdalas palatinas. La parte superior o techo de la cavidad bucal está dada, ese límite, por el paladar duro y el paladar blando. Paladar duro en su porción anterior y el paladar blando en su porción posterior, que se continúa con un órgano conocido como úvula. La parte inferior o piso de la boca se va a insertar un órgano muscular muy importante que sería la lengua.
Viendo de frente, las paredes laterales de la cavidad bucal también van a estar limitadas a ambos lados por lo que serían las paredes laterales de la boca, también conocidas como mejillas o carrillos. Bien, algo que llama la atención es en la porción anterior, por detrás de los labios, vemos un espacio que separa los labios de las arcadas dentales y de los dientes o piezas dentarias propiamente dichas. Este espacio entre los labios y los dientes se conoce como vestíbulo bucal o vestíbulo de la boca. Bien, vemos que también en la cavidad bucal vamos a encontrar una arcada dentaria superior y una arcada dentaria inferior, una con relación a lo que es el maxilar o hueso maxilar y otro con relación a lo que es el hueso mandibular. Bien, entonces en la parte posterior la cavidad bucal se va a continuar con lo que es la faringe u orofaringe, que luego va a continuarse con el esófago. Vemos entonces que toda la cavidad bucal está cubierta por un revestimiento que en un examen macroscópico o clínico vemos que presenta una coloración rosada y presenta una tez lisa de color rosada. Todo esto se conoce entonces como mucosa oral, pero dependiendo del lugar y de las características que puedan presentar cada una de estas, esta mucosa oral o bucal la podemos dividir en tres: una mucosa de revestimiento, una mucosa masticatoria y una mucosa especializada. ¿Dónde se encuentra la mucosa de revestimiento? En la cara interna de los labios, ya sea el superior o el inferior, en la cara ventral de la lengua y en el piso de la boca, en la cara interna de los carrillos o mejillas, como estamos viendo aquí, también muy cerca lo que van a ser los alvéolos, el vestíbulo bucal y en el paladar blando. ¿Sí? Aquí no tenemos una imagen del paladar blando. La mucosa masticatoria, que tiene que ser un poco más dura y resistente, se va a encontrar en los lugares donde hay más fricción con los alimentos que nosotros masticamos. Es así que lo vamos a encontrar en la encía adherida y en el paladar duro, ¿no? El paladar, la parte anterior del paladar. Y la mucosa especializada, que se localiza generalmente en su mayor porcentaje y casi en su totalidad a nivel de lo que es la cara dorsal de la lengua. Bien, esta mucosa oral, que habíamos dicho que son de tres tipos, también presentan diferencias en sus estructuras histológicas. Bien, vemos que la mucosa de revestimiento está cubierta por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí? O un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, que llega a ser lo mismo. Por debajo vamos a encontrar una lámina propia con tejido conectivo denso y regular y colagenoso, un poco más laxo que la siguiente, que la mucosa masticatoria. Muy bien, la mucosa masticatoria se va a caracterizar por presentar dos tipos de epitelio, que aquí los podemos diferenciar claramente: el epitelio paraqueratinizado y el epitelio queratinizado. Para nombrarlo correctamente, entonces podríamos decir es un epitelio plano, estratificado, paraqueratinizado, o un epitelio plano, estratificado, queratinizado, que en otros textos también lo llaman como ortoqueratinizado. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de epitelio? Vemos que ambos están formados por varias capas de células, pero donde encuentran la diferencia es en la parte más superficial. Vemos que en ambos tipos de epitelio hay presencia de queratina, pero en el paraqueratinizado, dentro de las células que tienen la queratina, estas aún mantienen sus núcleos, que los podemos aquí ver de color oscuro y de forma alargada. Mientras que en el epitelio queratinizado, muy parecido a lo que es el epitelio de la piel, prácticamente las células han muerto, han perdido lo que son todos sus organelos intracitoplasmáticos e incluso sus núcleos, y solamente vemos células muertas embebidas de queratina. Entonces, he ahí la diferencia entre estos dos tipos de epitelio. Otra diferencia que podríamos notar es que en el epitelio queratinizado u ortoqueratinizado, la capa conocida como granulosa
está muy marcada al igual que en la piel, mientras que en el paraqueratinizado prácticamente la capa que correspondería a la granulosa, sus células no presentan o hay ausencia de los gránulos de queratohialina. ¿Sí? Entonces, dos diferencias que nos permiten poder diferenciar entre un epitelio paraqueratinizado o un epitelio queratinizado u ortoqueratinizado que corresponde a la mucosa masticatoria. Bien, por debajo, al igual que en el anterior, vamos a encontrar un tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso. Mientras que la mucosa especializada se caracteriza porque es una mucosa bucal que presenta en el espesor de su epitelio unas estructuras especiales conocidas como botones gustativos o corpúsculos gustativos, ¿sí? Que son los que permiten percibir los diferentes sabores. Estos botones gustativos exclusivamente se encuentran a nivel de las papilas de la cara dorsal de la lengua. También se dice que se puede encontrar estos botones gustativos en algunas regiones o focos del velo del paladar y también en la pared de la faringe, pero son muy escasos. Donde siempre están presentes es a nivel de la cara dorsal de la lengua. Podemos resumir entre las funciones de la mucosa oral la de protección, gracias a sus epitelios, habíamos dicho, porque tiene que resistir las fuerzas de masticación, ¿no? De igual forma, también a los microorganismos que pueden ingresar con algunos alimentos o que también pueden estar presentes en la cavidad bucal. Una función sensitiva nos permite poder tener receptores para la sensibilidad hacia el tacto, la temperatura y el dolor, ¿no? Más que todo el del gusto. Gracias a esas papilas que se encuentran en la cara dorsal de la lengua es que nosotros podemos percibir los diferentes sabores, ¿sí? Se dice que la mucosa oral puede responder justamente a la saciedad de agua y la sed. La secreción, también a nivel de la mucosa oral o la cavidad bucal, vamos a encontrar gran cantidad de glándulas salivales menores y también podemos encontrar órganos anexos o glándulas anexas que serían las glándulas salivales mayores, ¿sí? Su secreción sebácea es mucho menor cantidad que la secreción de las glándulas salivales menores. Bien, empezamos entonces a ver ahora sí el límite anterior de la cavidad bucal. Ahí tenemos la imagen de los labios. Vemos que por fuera los labios presentan piel y vemos una parte que presenta una coloración roja típica. Vamos a ver en qué consisten estas regiones. Y por dentro tendríamos que ver mucosa de revestimiento. Bien, aquí tenemos un corte de perfil del labio en un diagrama esquemático y en una microfotografía con tinción universal. Vemos que presenta una superficie externa, que nosotros habíamos visto que es piel. Es así que podemos ver en este lugar un epitelio plano, estratificado, queratinizado, con presencia de folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Un epitelio característico de lo que habíamos estudiado en piel. De ahí que esta superficie externa también recibe el nombre de superficie cutánea. Por dentro vemos un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que si es cavidad bucal, entonces es mucosa de revestimiento. Por debajo vemos tejido conectivo denso y irregular, con algunas zonas un poco más laxas, presencia de acinos seromucosos que constituyen lo que son las glándulas salivales menores, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí la superficie interna de la cavidad bucal. En la parte central vemos la presencia de fibras musculares esqueléticas estriadas, correspondientes al músculo orbicular de los labios. Muy bien. Entonces, esta superficie interna también recibe el nombre de superficie mucosa. La superficie mucosa y la superficie cutánea se unen en esa región que de los labios que nosotros lo vemos de una coloración roja. Esta zona recibe el nombre de zona vermellón o zona roja, como menciona el libro de Gardner, ¿sí? ¿Cuál es la característica de esta zona vermellón?
Esta zona vermellón va a tener un epitelio plano estratificado, queratinizado, pero un poco más delgado que el de la piel. Luego, no vamos a encontrar a nivel de su lámina propia ni folículos pilosos, ni glándulas sudoríparas, ni glándulas sebáceas, ni glándulas salivales. Lo que sí vamos a encontrar, y ahora sí vamos a pasar a verlo a mayor detalle, es gran cantidad, aquí está la zona vermellón, vemos gran cantidad de vasos capilares. Las papilas de la lámina propia del tejido conectivo son mucho más desarrolladas, mucho más alargadas y mucho más altas, que casi en algunos casos alcanzan la superficie externa. Es así que con la abundancia de capilares y estas papilas que se encuentran muy cerca a la superficie, es que esta zona vermellón presenta esa coloración típica roja característica de los labios, ¿sí? Muy bien. Aquí vemos a mayor aumento lo que es la superficie interna o mucosa, un epitelio plano estratificado no queratinizado, tejido conectivo laxo y presencia de glándulas salivales menores. Vemos parte de lo que sería el músculo orbicular de los labios. La superficie cutánea, tejido cutáneo o piel propiamente dicha, con todas sus características. ¿Bien? Y la zona vermellón. Bien, la pared lateral de la boca, también conocida como mejilla o carrillo, va a también presentar una superficie externa que sería piel y una superficie interna que sería mucosa de revestimiento de la mucosa bucal. Como en toda piel vamos a encontrar epitelio plano estratificado, queratinizado, con folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿sí? Entonces, en la parte media también vamos a encontrar un músculo estriado y en la parte interna, aquí tenemos una parte de la parte interna, nos presenta un epitelio plano estratificado, no queratinizado, tejido conectivo denso y regular, con algunas áreas de tejido conectivo laxo y también podemos encontrar gran cantidad de acinos seromucosos que constituyen las glándulas salivales menores. Muy bien, entonces esto es lo que encontramos en la pared lateral de la mejilla o carrillo. Se dice que esta mucosa está muy adherida al músculo subyacente porque tiene que estar pegada para poder evitar que al momento de realizar la masticación se formen pliegues. Si se formarían pliegues, accidentalmente podríamos morder con nuestros dientes muy seguido la superficie interna de la pared de la mejilla. Bien. Aquí tenemos una imagen de la boca, la zona vermellón. Histológicamente habíamos dicho que en esta zona vermellón no tenemos que encontrar nada más que capilares sanguíneos desarrollados, ¿no? Pero llama la atención que a veces podemos encontrar algunas glándulas sebáceas no funcionales que macroscópicamente se ven como unas granulaciones localizadas en el borde de la zona vermellón con la piel o en el borde o superficie interna de lo que sería el revestimiento de los labios. También lo podemos encontrar en los ángulos o en las comisuras labiales, ¿sí? Estas glándulas sebáceas no funcionales reciben el nombre de gránulos de Fordyce a nivel de los labios. Muchas veces estas imágenes o estas granulaciones son confundidas con entidades patológicas, pero no lo son. ¿Por qué? Porque estos gránulos de Fordyce, que también lo podemos encontrar en algunas áreas de la mucosa de revestimiento de la cavidad oral, corresponde nada más que, habíamos dicho, glándulas sebáceas no funcionantes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el epitelio de revestimiento plano, estratificado, no queratinizado, por debajo la lámina propia con tejido conectivo denso y regular, algunas áreas laxas y presencia de glándulas sebáceas. ¿Qué caracteriza estas glándulas sebáceas no funcionantes?
que no tienen un conducto de secreción hacia el exterior y que no están adyacentes a un folículo piloso como es lo típico de una glándula sebácea. Entonces, he aquí los famosos gránulos de Fordyce. Bien, yendo ahora sí un poco más profundo, detrás de los labios vamos a encontrar a unas piezas que presentan material mineralizado, los dientes, ¿sí? Los dientes que tienen una función muy importante en la masticación de los alimentos y también una función estética si nos damos cuenta. Bien, tenemos a los dientes primarios o de leche y a los dientes permanentes o deciduales o deciduos, ¿sí? Se dice que podemos encontrar 20 piezas dentarias de leche y estas van a ser reemplazadas por otros 20 piezas dentarias que reciben el nombre de sucedáneos. El resto de las 12 piezas para completar las 32 piezas en el adulto reciben el nombre de piezas dentarias o dientes adquiridos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos no tienen un diente de leche al cual reemplazar, sino directamente aparecen como piezas dentarias. Entonces tendríamos entre esto a lo que serían los molares, ¿no? Tercer molar, segundo molar y el primer molar, en ambos lados y en ambas arcadas, tanto inferior como superior, mientras que los demás dientes se conocen como sucedáneos. El diente, dependiendo de la forma que pueda tener, ya sea un molar o un incisivo, entonces presenta una parte central conocida como pulpa, que está formada por tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos, vasos capilares, vasos linfáticos y fibras nerviosas, las encargadas de recoger la sensibilidad y poderlas llevar hasta los nervios y con medio de estos al cerebro, ¿sí? Esta pulpa se va a comunicar en su parte más profunda a través del conducto radicular por donde pasan y atraviesan los vasos sanguíneos y los filetes nerviosos para poder salir por el diente a través de un orificio conocido como agujero apical, ¿sí? Entonces, toda esta estructura que es la pulpa y el conducto radicular está rodeado ahora sí por un componente mineralizado conocido como dentina. Bien. El diente puede presentar dos partes. Una que nosotros la podemos observar a simple vista de color blanco, conocida como corona, y otra que se encuentra insertada en los alvéolos del hueso maxilar o mandibular, conocida como raíz, ¿sí? La raíz y la corona se unen en una zona conocida como cuello del diente. Bien, ¿por qué hemos dividido aquí? Porque por fuera de la dentina que se encuentra rodeando a la pulpa y al conducto radicular en su totalidad, a nivel de la corona presenta otro componente mineralizado conocido como esmalte, ¿sí? Ahí estamos viendo el esmalte. Y en la zona de la raíz también presenta otro componente mineralizado conocido como cemento. Aquí está el cemento de una coloración café. Muy bien. Entonces vemos que esta pieza dentaria presenta esas estructuras mineralizadas, ¿sí? Vamos a ver qué características presentan cada una de estas. Y rodeada por fuera, cuello, vamos a encontrar parte de lo que es el epitelio de revestimiento de la cavidad bucal, conocida como encía. Bien, la forma de los dientes puede ser diferente dependiendo a la forma que tengan estos y de la función que vayan a cumplir. Vamos a ir por los incisivos que cumplen una función a manera de tijeras para cortar los alimentos, los caninos, una forma de puntas para poder desgasar los alimentos, los premolares que van a cumplir una función de triturar y moler los alimentos y los molares que se encargan de pulverizar o volver en fragmentos mucho más pequeños a los alimentos para que puedan ser fácilmente deglutidos y digeridos posteriormente. Bien,
Habíamos visto los componentes mineralizados y aquí tenemos un cuadrito que nos resume las características que presentan cada uno de estos y las diferencias que también podemos encontrar. Habíamos visto que la dentina es la que conforma y rodea a toda la pulpa y al conducto radicular. Entonces, de los tres componentes mineralizados, la dentina es la más abundante en una pieza dentaria. Bien, cada uno de estos componentes mineralizados están formados por cristales de hidroxiapatita cálcica, ¿sí? Pero en diferentes porcentajes. Es así que el esmalte presenta un 96% de cristales de hidroxiapatita cálcica, lo que lo convierte en el tejido o componente mineralizado más duro de todo el cuerpo humano, ¿sí? Por esa cantidad de cristales de hidroxiapatita. La dentina también tiene, pero entre un 65 a 70%, y el cemento en un 45 a 50%, menor cantidad. Es por eso que se dice que el cemento de los tres elementos es el que se asemeja o parece más al tejido óseo típico que ya habíamos estudiado, ¿sí? El esmalte entonces es una capa delgada, dura y translúcida, ¿sí? De tejido mineralizado acelular. ¿Por qué acelular? Porque solamente presenta una cubierta de células que lo van a formar y lo van a sintetizar durante el desarrollo del diente. Posteriormente, esas células mueren y se convierte en un tejido mineralizado acelular. Hayamos dicho que recubre la corona del diente. La dentina, hemos dicho, es el más abundante, se encuentra situada debajo del esmalte en la corona y debajo del cemento en la raíz. Y el cemento tiene una coloración de color amarillo pálido, es mucho más delgada y semejante al hueso. ¿Sí? Muy bien. Es más blando y permeable que la dentina. Bien, habíamos dicho que hay células que van a formar lo que es el esmalte y lo que es la dentina. Entonces, aquí tenemos el esmalte y por debajo tenemos la dentina en una imagen de diente desgastado. ¿Quiénes son los encargados de producir el esmalte? Son unas células conocidas como ameloblastos, unas células de forma columnar cuya porción apical presenta una formación cónica, mientras que los que forman la dentina están producidos o están en este caso sintetizados por unas células conocidas como odontoblastos. Muy bien, entonces estos ameloblastos se localizaban en esta zona. Han ido formando lo que es el esmalte, ¿sí? Gracias a la síntesis de estas células y sus prolongaciones. Estas prolongaciones a veces dejan algunas huellas de lo que eran unos procesos o prolongaciones citoplasmáticas de los ameloblastos que son conocidos como procesos de Thomes. Muy bien. Los odontoblastos se localizan más abajo en la periferia de la pulpa. Más adelante vamos a ver las imágenes que nos muestran eso, ¿sí? También va a presentar, aquí tenemos al odontoblasto, igual una célula columnar, y también presenta prolongaciones citoplasmáticos conocidos como procesos odontoblásticos, que atraviesan todo el espesor de la dentina hasta alcanzar el límite entre el esmalte y la dentina, ¿sí? Un límite conocido como dentino-amadantino, ¿sí? Dentino-amadantino. Bien. Atravesando unas estructuras conocidas como túbulos dentinales. Entonces, una vez que se ha formado el esmalte, todos los ameloblastos que se localizaban en esta zona prácticamente mueren después de haber cumplido la función de síntesis del esmalte, mientras que los odontoblastos continúan su vida y continúan cada vez produciendo y separando lo que es la dentina. Bien, aquí tenemos una imagen con microscopía electrónica de barrido de lo que son los prismas del esmalte, por ejemplo. Y aquí tenemos un esquema donde nos muestran estos prismas del esmalte que presentan una cabeza y una cola con un espesor de 8 micrómetros y una longitud de 2000 micrómetros. Una imagen con microscopía
de efecto de túnel, que nos muestra aquí un corte transversal, las cabezas y las colas de esos prismas de esmalte, y aquí vemos un corte longitudinal, también donde se están entrelazando lo que son las cabezas y las colas, con esta imagen de microscopía con efecto de túnel. Bien, tenemos ahora entonces el corte de una pieza de diente desgastado, en el cual podemos observar la dentina y el esmalte por fuera. Esta dentina vemos que presenta unas formaciones longitudinales de forma transversal que parten desde la pulpa y llegan hasta el límite entre la dentina y el esmalte a nivel de la corona y entre la dentina y el cemento a nivel de la raíz. Estos son los famosos túbulos dentinales, por donde discurren esas prolongaciones conocidas como procesos odontoblásticos que nacen a partir de los odontoblastos. En esta imagen esquemática vemos entonces esas líneas de forma transversal que serían entonces los túbulos dentinales. Aparte, se dice que se pueden encontrar algunas líneas a nivel de la dentina conocidas como estrías de Owen o líneas de Owen, y a nivel del esmalte también podemos encontrar algunas estrías conocidas como estrías de Retzius, que no son nada más que esbozos de focos que no han calcificado de forma adecuada durante la formación del diente. Ahora estamos observando un corte transversal de la dentina. Aquí vemos este corte transversal de dentina con microscopía electrónica de barrido, donde nos muestra hay unas formaciones de canales conocidos como túbulos dentinales, por donde discurren los procesos odontoblásticos. Alrededor van a encontrarse rodeados por líquido extracelular. ¿Cuál es la importancia de estos túbulos dentinales y también de los procesos odontoblásticos? Es que atraviesan todo el espesor de la dentina, ¿no?, conocidos como túbulos dentinales que habíamos visto, y que pueden llegar desde el odontoblasto hasta el límite entre el esmalte y la dentina. ¿Dónde radica la importancia? Ya que hay un proceso odontoblástico, que es una prolongación citoplasmática, hay líquido extracelular, estos pueden percibir diferentes cambios de concentración iónica a este nivel que luego pueden ser transmitidos como estímulos de sensibilidad hacia los nervios que se encuentran en la pulpa. Aquí vemos el ejemplo de una caries dental que en ese proceso de descalcificación y destrucción de los elementos mineralizados, vamos a ver que en esta parte está afectando solo a la capa del esmalte. Cuando solamente la caries dental afecta al esmalte, no está alcanzando a los túbulos dentinales y tampoco a los procesos odontoblásticos. Peor aún al líquido extracelular que se pueden encontrar en estos. Entonces, la caries dental, que son esos puntos negros que nosotros observamos en los dientes y que se localiza solo en el esmalte, no produce dolor. Pero si esa caries dental sigue avanzando y ya alcanza lo que es la dentina, entonces hay una afectación ya de lo que son los túbulos dentinales, procesos odontoblásticos, y ese líquido extracelular puede percibir fácilmente los cambios de concentración que se dan a ese nivel, ya sea por estímulo de cambio de temperatura, alimentos, ¿sí?, de concentración dulces, salados, ¿no?, también líquidos fríos o calientes que hacen que se pueda percibir ese cambio de concentración que es llevado como un estímulo doloroso hacia los nervios que se encuentran en la pulpa. Es así que las caries dentales, cuando alcanzan la dentina, es cuando recién pueden producir dolor. ¿Sí? Si sigue avanzando y llega hasta la pulpa, bueno, va a producir entonces una necrosis o un proceso infeccioso a nivel de la pulpa, que es algo ya mucho más serio. Entonces, los odontoblastos, ante estos efectos dañinos y de agresión, tienen que defenderse, ¿no? Entonces, primeramente,
van a presentar un proceso reactivo y la dentina entonces es una dentina reactiva. Empieza a repararse toda esa dentina que puede llegar a dañarse. Entonces el aumento del grosor de la dentina aumenta hacia la parte interna. En esta parte, como el daño ya es mucho más grande, entonces tiene que producir mucha más dentina y recibe el nombre de dentina reparativa, ¿sí? Entonces, fíjense, si este era el espesor de la dentina, ahora es todo esto. Entonces, mientras se va reparando y mientras los odontoblastos sigan produciendo más dentina, el espesor de la dentina va aumentando hacia la parte interna en una forma centrípeta, haciendo de que la pulpa vaya poco a poco disminuyendo de volumen y de tamaño. Es así que en las personas ya mayores de edad, las pulpas de los dientes son de tamaño mucho más reducido. Bien, tenemos ahora al cemento, ¿sí? El cemento es otro elemento componente mineralizado que está rodeando al diente, pero a nivel de su raíz, ¿sí? Estamos viendo aquí la dentina, sus odontoblastos y algo que llama la atención. Antes de ver la dentina vemos una zona mucho más clara por encima de los odontoblastos, que también lo podemos ver a nivel de la corona, conocida como predentina, que no es nada más que la matriz de la dentina, pero que aún no se ha calcificado. Mientras que la dentina ya es un material o tejido mineralizado que ya está calcificado y se conoce como dentina. Bien, por fuera estamos viendo entonces al cemento, ¿no? Una estructura muy parecida histológicamente a lo que es el hueso. Bien, va a presentar unas células conocidas como cementocitos. Va a presentar también unas células conocidas como cementoblastos, que son los encargados de sintetizar el cemento, e igual también va a encontrar unas células conocidas como cementoclastos, que se encargan de disolver y dar forma continuamente a este hueso o, en este caso, cemento recién formado. Muy bien, en la parte superior, muy cerca a la corona y al cuello, el cemento no presenta muchas células, por eso que se lo conoce como cemento acelular. Pero mientras más se va hacia la parte profunda y cerca a lo que es el agujero apical, vamos a encontrar gran cantidad de cementocitos y se conoce como cemento celular. Aquí en la parte inferior estamos aprovechando una imagen de un diente en formación, en el cual vemos un ángulo conocido como vaina de Herwig, que es el encargado de producir el desarrollo y la formación de la raíz del diente. Bien, aquí una imagen de microscopía electrónica de transmisión, donde vemos al cemento y vemos al ligamento periodontal. Y en el espesor del ligamento periodontal podemos encontrar gran cantidad de fibras de colágeno engrosadas tipo 1, que son conocidas como fibras de Sharpey, que se encargan de insertar o de unir al cemento con el hueso alveolar. Bien, vamos ahora a ver lo que es la pulpa. Aquí tenemos el corte de la dentina. Esta zona un poquito más clara o rosada clara es la predentina y aquí vemos una capa rica en células, conocida como capa odontoblástica. Ahí están los famosos odontoblastos que se encargan de sintetizar esta dentina. Por debajo vamos a encontrar una línea blanca, fíjense, que no presenta muchas células, de ahí que recibe el nombre de zona acelular o sin células. Y por debajo nuevamente vemos ya otra vez gran cantidad de células y de ahí se la conoce como zona celular o rica en células. Y vamos a encontrar fibroblastos, algunas células mesenquimales, gran cantidad de capilares sanguíneos. También vamos a encontrar nervios que posteriormente van a ir a formar todo lo que son los vasos sanguíneos y los nervios que van a salir de la pulpa a través del conducto radicular. Bien. La formación del diente, su proceso recibe el nombre de odontogénesis y durante la formación del diente, en el embrión y en el feto,
Este diente va a presentar diferentes fases antes de producir su erupción hacia el exterior y poder ser visto en la cavidad bucal. Vamos a encontrar una primera fase conocida como fase de brote o gemación, donde vemos que el epitelio bucal primordial que se encuentra en el embrión y el feto empieza a multiplicarse y se empieza a invaginar en el mesénquima subyacente. Estas células, al multiplicarse, vemos entonces que se invaginan hacia el interior y forman una especie de brote en el espesor de lo que posteriormente va a ser la lámina propia de la cavidad bucal. La siguiente fase es la fase de cubierta, que en otros textos también lo llaman como caperuza. Aquí ya aparece un elemento conocido como el órgano del esmalte. Y este órgano del esmalte va a tener 3 capas. Una capa externa, que estamos viendo aquí, conocido como epitelio externo del esmalte. Una capa interna, conocida como epitelio interno del esmalte. Y una capa, células mesenquimatosas, que tienen un aspecto estrellado, que recibe el nombre de retículo estrellado. ¿Sí? Aquí estamos viendo por debajo ya el primordio de lo que va a ser la papila dental. El mesénquima adyacente en esta zona ya va a empezar a formar algunos fibroblastos, células mesenquimales que van a dar lugar a lo que va a ser la pulpa dental. ¿Sí? En este momento todavía recibe el nombre de papila dental. La siguiente fase, conocida como fase de campana. ¿Sí? Vemos que el epitelio que se ha invaginado todavía está conectado a través de una delgada línea de células epiteliales, como si estarían colgando a todo este órgano. De ahí que se llama como campana. Aquí vemos al órgano del esmalte ya mucho más desarrollado, fíjense, y a la papila dental también, que se adentra hacia el interior de lo que sería el órgano del esmalte, mucho más desarrollado. En la fase de campana, el órgano del esmalte ya presenta 4 capas. Todavía presenta esta capa conocida como epitelio externo del esmalte, que se empieza a adelgazar. Luego vemos el epitelio interno del esmalte, que igual empieza a adelgazarse. Vamos a encontrar al retículo estrellado. Y entre el retículo estrellado y el epitelio interno del esmalte vemos la proliferación de unas células que van a recibir el nombre de estrato intermedio. ¿Sí? Entonces esas son las 4 capas del órgano del esmalte en la fase de campana. Posteriormente vemos que la papila se desarrolla mucho más, empiezan ya a desarrollarse más los capilares que ya habían empezado a aparecer en la fase de campana, y vemos que la periferia de lo que es la pulpa ya dental, vemos que está empezando ya a formarse una pulpa dental, la parte más periférica o más externa se empiezan a diferenciar en preodontoblastos. Y estos preodontoblastos se van a transformar en odontoblastos, que empiezan ya a sintetizar lo que es ese material mineralizado conocido como dentina. ¿Sí? En la parte superior, el epitelio externo del esmalte prácticamente queda aplanado. El retículo estrellado también. Y lo que era el epitelio interno del esmalte se va a convertir en preameloblastos. Estos preameloblastos se van a convertir en ameloblastos y van a empezar a sintetizar otro componente mineralizado que sería el esmalte. Entonces, cuando en esta fase de odontogénesis la pieza dentaria empieza a formar o a sintetizar el esmalte y la dentina, se dice que este diente ya está en una fase de aposición. ¿Sí? Posteriormente ya hay las fases de formación de la raíz, y una vez que se ha formado la raíz ya empieza el brote de la pieza dentaria. Aquí tenemos imágenes de odontogénesis con tinción universal. Aquí vemos una fase de, sería fase de cubierta ya pasando a fase de campana. El epitelio externo del esmalte, el retículo estrellado, el epitelio interno del esmalte
y el estrato intermedio, la papila dental, fíjense que está empezando a formarse. Aquí estamos viendo ya una papila dental mucho más desarrollada, ya podríamos llamarle pulpa, y hay vasos sanguíneos, y vemos que la parte más periférica ya presenta a los odontoblastos, que están sintetizando, aquí de color rosado claro, lo que es la dentina. Mientras que el epitelio interno, este epitelio interno del esmalte, ya ha dado lugar, aquí estamos viendo, ha dado lugar a lo que son los ameloblastos y empiezan a sintetizar ese otro material mineralizado conocido como esmalte, que se ve de un color rojo oscuro. Muy bien, la papila también empieza a desarrollarse, hay algunos esbozos todavía de retículo estrellado y prácticamente el epitelio externo del esmalte queda como un límite entre la pieza dentaria y el mesénquima que lo rodea. Bien, entonces en la odontogénesis, para no olvidarnos, los preodontoblastos adoptan una configuración cilíndrica de aspecto epitelial, dan lugar a los odontoblastos que forman la dentina. En el otro lado, el epitelio del esmalte van a dar lugar a lo que son los preameloblastos, se convertirán en ameloblastos y que van a formar el esmalte. Bien, aquí estamos viendo, por ejemplo, un odontoblasto con su proceso odontoblástico. ¿Sí? Entonces estos son los encargados de sintetizar constantemente la dentina, que en primer lugar va a ser la predentina porque es material no calcificado ni mineralizado y posteriormente ya cuando se calcifica o se mineraliza recibe el nombre de dentina. Mientras que aquí los ameloblastos que estamos viendo empiezan a formar los cristales del esmalte, ¿sí? Y los odontoblastos la dentina. La unión donde se van a encontrar esos materiales sintetizados se conoce como unión dentino-adamantina, ¿sí? O unión del esmalte con la dentina. En su ángulo, podríamos decir en el que se unen, habíamos dicho que ahí forman la vaina de Herwig, la encargada de desarrollarse y dar lugar a lo que va a ser la raíz del diente. Bien, por fuera vamos a ver del diente, aquí tenemos el diente, la pulpa, sus odontoblastos, la dentina y el cemento. Esta pieza dentaria va a estar unida al hueso alveolar del maxilar, al alveolo del hueso maxilar o mandibular a través de un tejido conectivo denso y regular, rico en fibras de colágeno tipo 1, que habíamos dicho que son las fibras de Sharpey. Este elemento que se encarga de unir hacer que permanezca fijada la pieza dentaria al hueso recibe el nombre de ligamento periodontal. Entonces el ligamento periodontal que se dispone en todo lo que es la raíz del diente. Bien. Otra cosa que podemos observar a nivel de las piezas dentarias son la encía, ¿sí? Un epitelio, en este caso, de tipo masticatorio, si hablamos de lo que es mucosa oral, podemos ver en un examen clínico dental presencia de una encía adherida, una encía interproximal que se encuentra entre dos dientes y una encía libre, ¿sí? ¿Por qué libre? Porque no está unida al diente y forma entre el diente y este un surco conocido como el surco gingival. Histológicamente aquí tenemos un esquema de un corte de perfil de lo que es la pieza dentaria y la encía que lo rodea. Parte del hueso alveolar, aquí vemos el esmalte y aquí estamos viendo la dentina y aquí el cemento, ¿sí? Vemos que es un epitelio de revestimiento que cubre a esta encía, ¿sí? Vamos a encontrar un epitelio bucal que va a estar en relación con la cavidad bucal, donde podemos diferenciar una encía adherida y una encía libre. Vamos a ver una cresta gingival y por detrás de esto encontramos un pequeño surco conocido como el surco gingival. Luego vemos que este epitelio de revestimiento se une herméticamente a la porción del esmalte. ¿Sí? Esta
este lugar es muy importante y recibe el nombre de epitelio de la unión. ¿Por qué? Porque si es herméticamente el espacio que puede haber o la comunicación que puede haber entre la cavidad bucal y los tejidos profundos que se encuentran en este. ¿Sí? Muy importante entonces para poder evitar cualquier tipo de infecciones a nivel de esta unión. Con una imagen, aquí estamos viendo una imagen de hematoxilina fosfotúnstica ácida que nos permite ver a la encía. Vemos que en la parte adherida y en la parte libre va a presentar un epitelio plano, estratificado, queratinizado, ortoqueratinizado o paraqueratinizado. En esta parte donde es la encía libre ya podemos ver un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y prácticamente en toda esta zona este epitelio queda adherido a lo que es el esmalte de la pieza dentaria, constituyendo lo que es el epitelio de la unión. Las células de cada una de estas zonas de la encía histoquímicamente pueden presentar características que dan positivo a diferentes marcadores de citoqueratinas, ¿sí? Entonces vemos que en todo el epitelio gingival, en la parte basal, vamos a encontrar citoqueratinas de tipo 5 a 14 en las células, pero ya las del estrato espinoso y los estratos más superficiales, ya sea en el ortoqueratinizado, el paraqueratinizado y el no queratinizado, hay diferencias con relación a la presencia de citoqueratina, ¿sí? En algunas pueden haber la 4 y la 3, en otras pueden haber la 1 y la 10, y como en esta pueden haber de 1, 10 y 11. Pero lo que sí es general para todas las células basales de la encía son las citoqueratinas 5 y 14. Bien, otra parte de la cavidad bucal sería el paladar. Y tenemos una imagen del paladar duro y una imagen del paladar blando. El paladar duro, un epitelio plano, estratificado, queratinizado o ortoqueratinizado. Por debajo, una lámina propia con tejido conectivo denso y regular, ¿sí? Muy adherida al hueso a nivel de lo que sería el hueso palatino. Muy bien. Mientras que en el paladar blando vamos a encontrar un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, tejido conectivo denso y regular con algunas áreas laxas o un poco más laxo, y vamos a encontrar también presencia de acinos seromucosos que constituirían lo que son glándulas salivales menores. A nivel de lo que es el paladar duro, vamos a encontrar, macroscópicamente se ven como unas imágenes transversales, elevadas, y que parten de la parte media del paladar duro. ¿Sí? Histológicamente, en un corte de perfil, vemos que no es nada más que un epitelio plano, estratificado, queratinizado, un poco más engrosado, donde vemos que el tejido conectivo subyacente o lámina propia forma una especie de prolongación o un desarrollo de la papila mucho más gruesa y densa, ¿sí? Estas estructuras se conocen como rugas palatinas, que existen en un número de 2 a 6 y habíamos visto que se extienden en la cara anterior del paladar, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo las rugas palatinas. Bien, como personal de salud, es también nuestra misión hacer la promoción de la salud dental. No solamente es trabajo de los odontólogos, sino también de nosotros, ¿sí? Entonces, siempre hay que las recomendaciones normales, visitas a los dentistas, el lavado de dientes, el uso del hilo dental, e incluso los brackets, que también podríamos recomendar. Se dice que una buena posición de los dientes también evita de que fácilmente se puedan formar caries dentales. Entonces, aquí tenemos a una cabrita con sus brackets. Hagamos como ella para cuidar nuestra salud dental y no seamos como el caballo para poder acabar con esos dientes. Siempre es recomendar a nuestros familiares y amigos y hacer una promoción de salud dental. Bien. Tenemos otro órgano en la cavidad bucal, la lengua, un órgano muscular. Aquí vemos una imagen vista desde arriba que nos muestra la cara dorsal de la lengua. Vemos que hay una estructura en forma de B, conocida como B lingual o B terminal, que divide en un tercio posterior y en 2 tercios anteriores a la cara dorsal de la lengua.
En la lengua vamos a encontrar unas estructuras muy características conocidas como papilas gustativas, papilas de diferentes tipos. En la B lingual vemos estas, medias redondas, con un surco redondo, de ahí que estas papilas se las conocen como circunvaladas. En la pared posterolateral vamos a encontrar unas papilas colocadas a maneras de hojas unas sobre otras, como si fuesen hojas de un libro, de ahí que se nombre el nombre de papilas foliadas. Y en la cara dorsal vamos a encontrar gran cantidad de papilas filiformes y entremezcladas con algunos puntos de color rosado que serían las papilas fungiformes. Cada una de estas papilas pueden percibir diferentes sabores. Se dice que en la parte posterior estaría en el amargo. Después tenemos también que en la parte lateral posterior el ácido agrio. En la parte central el sabor umami, un nuevo sabor recientemente descubierto que significa muy sabroso. El salado en las partes anteriores y laterales de la lengua y el dulce en la punta, ¿sí? Podemos percibir los diferentes sabores ya que las células presentes en los corpúsculos gustativos de las papilas gustativos presentan receptores. Por ejemplo, para el sabor salado y para el agrio se dice que las células presentan receptores de canales de iones de hidrógeno y de sodio. Es así como nosotros podemos percibir esos sabores. Mientras que para percibir el sabor umami, el amargo y lo que es el dulce, tenemos entonces receptores de membrana ligados a la proteína G, ¿sí? Esos receptores ya lo hemos estudiado en citología y cómo funcionan a nivel de lo que es la parte interna de las células. En estos últimos tiempos se ha descubierto que también puede existir un receptor conocido como CD36 que permite percibir lo que es el sabor o detectar la grasa. Sí, es por eso que se dice que algunas personas que prefieren o gustan mucho de los alimentos grasosos que tienen muchos de estos receptores en las células de sus botones gustativos. Bien, ahora sí aquí tenemos una imagen de un corte de perfil de lengua con tinción universal que nos muestra que en la parte central presenta músculo estriado, con haces en diferentes direcciones, cortes transversales, longitudinales u oblicuos. En el espesor también podemos encontrar gran cantidad de glándulas salivales menores que no son nada más que acinos seromucosos. Muy bien, vemos una cara dorsal y una cara ventral. En la cara dorsal vemos la presencia de unas estructuras irregulares, algunas como pelos o algunas como honguitos, que serían las papilas gustativas. Y vemos que la cara ventral de la lengua es un epitelio plano estratificado no queratinizado, una mucosa de revestimiento. Mientras que aquí podemos encontrar entre epitelio plano estratificado queratinizado y plano estratificado paraqueratinizado que van a formar parte del epitelio que forman las papilas gustativas. A mayor detalle aquí podemos ver los tipos de papilas gustativas que podemos encontrar. Tenemos a las foliáceas, también conocidas como foliadas, a la caliciforme en forma de copa. Tiene un surco alrededor en forma de anillo. También estas caliciformes reciben el nombre de circunvaladas. Las fungiformes en forma de un honguito o seta. Aquí tenemos una fungiforme. Y al lado las que tienen forma de pelo, que no es nada más que queratina, que le da ese aspecto alargado, que serían las papilas filiformes. Aquí tenemos una imagen para poder resumirlo. Papilas filiformes. Papilas foliadas, fíjense como hojas colocadas, fungiformes en forma de honguitos y las caliciformes o circunvaladas, ¿sí? En forma de copa y rodeada por un surco circunferencial. Bien, de estas 4 papilas gustativas, las filiformes no presentan corpúsculos gustativos, o sea que no pueden sentir sabores, simplemente nos sirve para poder raspar los alimentos, mientras que las demás sí presentan los botones gustativos. Las papilas foliadas, como estamos viendo aquí, esas estructuras redondas y más claras,
las presentan en sus paredes laterales. Las fungiformes la presentan en su cara dorsal. Y las papilas caliciformes o circunvaladas también presentan los botones gustativos o corpúsculos gustativos en sus paredes laterales. Muy bien. Ahora, tanto las papilas foliadas como las caliciformes van a presentar, aquí estamos viendo, unos conductos de excreción porque hacen que las glándulas serosas que se encuentran subyacentes a estas puedan ahí drenar sus productos de secreción y que llegan a estos pliegues y que constantemente están enjuagando o limpiando estos espacios para que estas papilas puedan nuevamente percibir otros sabores, ¿sí? Aquí también vemos en la papila caliciforme que presenta estas glándulas serosas que también desembocan en la parte más profunda de sus surcos circunferenciales. Estas glándulas serosas a nivel de lo que es la papila caliciforme reciben el nombre de glándulas de von Ebner. Bien, ahí está la papila caliciforme. Para ver mucho más claro, ahí están los conductos de excreción de estas glándulas serosas conocidas como glándulas de von Ebner. Bien, habíamos hablado de los botones gustativos que se encuentran en diferentes paredes de las papilas gustativas. ¿Qué son los botones gustativos o corpúsculos gustativos? Son unas estructuras redondas que ocupan casi todo el espesor del epitelio que recubre a las papilas gustativas y que están formadas por 4 tipos de células. Células tipo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Las tipo 1 conocidas también como células oscuras, las tipo 2 como células claras, las tipo 3 como intermedias y las tipo 4 basales. Se dice que las basales son las encargadas de constantemente estar reemplazando a las otras células que van muriendo o que se van desechando, ¿sí? Entonces, vemos ahí el corpúsculo gustativo que en la parte superficial presenta un poro, conocido como poro gustativo, donde hay algunas microvellosidades correspondientes a las células que la conforman. Y en la otra parte ya vemos presencia de nervios aferentes, que son los encargados de percibir esas sensaciones de sabores que se convierten en un estímulo nervioso y que es llevado hasta el cerebro mediante los nervios craneales que se pueden localizar a este nivel. Aquí tenemos ahora sí una imagen esquemática y ahora sí una microfotografía con tinción universal de un corpúsculo o botón gustativo. El poro gustativo, las microvellosidades, y aquí vemos que en esta imagen y en estos libros algunos los resumen como 3 tipos de células. Células de sostén, células sensoriales y células basales, ¿sí? Las células de sostén serían las famosas células intermedias, tipo 3. Las células sensoriales podrían ser tipo 1 o 2, pueden ser oscuras o pueden ser claras. Y las células basales, tipo 4, ¿no? Y aquí estamos viendo también la presencia de un nervio que parte de este corpúsculo gustativo. Aquí vemos corpúsculos gustativos en las paredes laterales de las papilas foliáceas. Muy bien. Algo que también podemos encontrar a nivel de lo que es la lengua, y eso en su pared posterior, es cúmulos de tejido linfoide, ¿sí? Esos cúmulos de tejido linfoide van a formar una estructura conocida como amígdala lingual. Bien. Las glándulas salivales van a producir una sustancia muy importante conocida como saliva, que tiene que ver mucho en sus funciones de la cavidad bucal para poder percibir los diferentes sabores de los alimentos, que puede humedecer los alimentos y así también poder facilitar la masticación o trituración de los mismos. Permite formar el bolo alimenticio y que estos alimentos puedan ser fácilmente deglutidos pasando por la orofaringe hacia el esófago. Y también cumple una función la saliva de defensa. Produce diferentes sustancias que defienden lo que es toda la cavidad bucal de microorganismos agresores que puedan invadir esta. Bien,
Tenemos dos tipos de glándulas, unas glándulas salivales menores y unas glándulas salivales mayores. En anteriores imágenes habíamos visto que a nivel de los carrillos, del paladar blando, del vestíbulo de los labios, en su lámina propia hay gran cantidad de grupos de acinos seromucosos que conforman lo que son las glándulas salivales menores. Se dice que pueden haber entre 700 a 1000 glándulas salivales, pueden estar solitarias o pueden estar en grupos. Y entonces en mucosa palatina, yugal, en la mucosa labial. Están distribuidas casi por toda la superficie de la cavidad bucal. Aquí tenemos una imagen histológica de estas glándulas salivales menores. Aquí vemos epitelio plano estratificado no queratinizado, una lámina propia con tejido conectivo denso y regular y vemos presencia de gran cantidad de acinos seromucosos, que habíamos dicho que son las glándulas salivales menores. Estas glándulas salivales menores son las encargadas de producir el 5% del total de la saliva que nosotros podemos producir en toda la cavidad bucal. Bien, ahora tenemos a las glándulas salivales mayores. Son órganos ya mucho más estructurados que presentan una cápsula de tejido conectivo que los envuelve y los rodea. Y entre estas tenemos a la glándula parótida, a la glándula sublingual y a la glándula submandibular, también conocida como submaxilar. Bien, vemos que la más grande de todas es la glándula parótida. Bien, cada uno de estos presentan un conducto principal de secreción. El conducto principal de secreción de la glándula parótida se conoce como conducto de Stenon. El de la glándula submandibular o submaxilar se conoce como conducto de Wharton. Y se dice que la glándula sublingual presenta varios conductos de secreción, pero de entre estos hay uno que es mucho más desarrollado y mucho más grueso, que se lo conoce o se lo denomina como conducto de Zivinus o también como conducto de Bartolino. Bien, aquí vemos una imagen en un examen clínico de cavidad bucal, la desembocadura del conducto de Stenon en la pared posterior y lateral del carrillo muy cerca a los molares. Ahí estamos viendo. En esta imagen podemos ver el piso de la boca, parte de lo que es, aquí está la parte central, el frenillo de la lengua, y aquí podemos ver una parte abultada a manera de papila, donde se dice que se encuentra la desembocadura del conducto de Wharton de la glándula submaxilar. Adherida o muy cerca o desembocando en este conducto de Wharton, muy cerca a la superficie, se dice que también desemboca el conducto de Zivinus o Bartolino de la glándula sublingual. Bien, las glándulas salivales dentro de la clasificación de glándulas, simplemente para recordarles, corresponden a lo que es las glándulas túbulo-alveolares compuestas, también conocidas como túbulo-alveolares ramificadas. Algo muy importante para poder diferenciar los diferentes tipos de glándulas salivales mayores es recordar los tipos de acinos que podemos encontrar. Tenemos unos acinos serosos, donde vemos células serosas de una forma piramidal truncada con sus núcleos redondos, con sus gránulos que vemos aquí de color rojo oscuro y su citoplasma que presenta una coloración rosada intensa, ¿sí? Aquí vemos una imagen esquemática donde vemos que lo que está más desarrollado en este tipo de células es su retículo endoplásmico rugoso. Además también su aparato de Golgi, pero lo que más predomina es el retículo endoplásmico rugoso. El acino mucoso, conformado por células mucosas mucho más grandes, voluminosas que el anterior, sus núcleos aplanados en la parte periférica, vean, y parece que tuviesen una imagen de un citoplasma en forma de espuma, ¿sí? Sus tamaños son ya más irregulares, no son tan redonditos como los acinos serosos. Y aquí vemos igual una célula, también una forma de pirámide truncada, pero mucho más grande y irregular. Y aquí vemos que lo que más está desarrollado es su aparato de Golgi. Eso quiere decir que su producto de secreción es más un componente de tipo carbohidrato, en este caso el mucígeno.
Bien, rodeando, ya sean acinos serosos o acinos mucosos, vamos a encontrar unas células cuyas prolongaciones citoplasmáticas forman una especie de canasta o red o cesta alrededor del acino. Estas son las famosas células mioepiteliales, que en esta imagen de microscopía óptica con tinción universal simplemente llegamos a ver sus núcleos y parte de sus citoplasmas en la periferia de los acinos. Bien, aquí tenemos una imagen de lengua, nuevamente, con tinción universal, donde vemos que también en su espesor podemos encontrar este tipo de acinos. Los acinos serosos con su típica coloración rosada intensa y los acinos mucosos con su coloración blanca, ¿no?, que estamos viendo ahí, con tinción universal. ¿Cuál es la tinción que utilizamos para poder ver bien y con claridad el contenido de mucígeno en las células que puedan sintetizar este elemento? Es la tinción de ácido periódico de Schiff. Es la tinción de ácido periódico de Schiff. El ácido periódico de Schiff entonces pinta de color rosado intenso o magenta, como yo lo llamo, a las células mucosas, mientras que las serosas en este caso se mantienen de un color rosado claro. Bien, no se olviden entonces, un acino seroso, aquí tenemos una imagen esquemática, un acino mucoso y un acino mixto, que presenta un componente mucoso y semilunas serosas. El predominio de uno o de otro de este tipo de acinos nos va a permitir reconocer los diferentes tipos de glándulas salivales mayores. Aquí tenemos un esquema del acino, un esquema de la histología. Vemos que hay acinos mucosos, semilunas serosas y acinos serosos. Ahí está el acino seroso, acino mucoso, y estos llevan su producto de secreción a través de conductos, ¿sí? El primer conducto que va a estar en comunicación con estos es los conductos intercalados, que presenta un epitelio cúbico simple. Aquí vemos un corte longitudinal y aquí vemos un corte transversal. Estos conductos se continúan con los famosos conductos estriados, ¿sí?, que presentan ya un epitelio columnar simple. Aquí es un corte longitudinal y en un corte transversal. Sus núcleos en la parte media, casi apical, y en la parte basal vemos pliegues de su citoplasma a manera de estrías, ¿sí? Se dice que en esos pliegues con microscopía electrónica se ha podido encontrar gran cantidad de mitocondrias que van a cumplir una misión muy importante que luego vamos a explicarla. Aquí vemos otro esquema de una glándula salival y sus acinos, ya sean sus acinos mucosos, sus acinos serosos o sus semilunas serosas, los conductos intercalados y los conductos estriados. Esta imagen, ¿para qué la he puesto? Porque también podemos ver aquí con claridad las prolongaciones citoplasmáticas de las células mioepiteliales o en canasta, que se encuentran rodeando al acino y también en parte a lo que son los conductos intercalares. Bien, aquí vemos un esquema de un acino de tipo seroso, un conducto intercalar y un conducto estriado. ¿Por qué les muestro este esquema? Porque esta es la unidad estructural y funcional de las glándulas salivales mayores, que en conjunto reciben el nombre de salivón, ¿sí?, donde tiene que tener un componente que produzca o secrete la sustancia, que sería en este caso la saliva, conocida como adenómero, y su sistema de conductos que hacen que su producto de secreción pueda sufrir algunos cambios de concentración durante el paso de este. Bien, aquí una imagen con tinción universal de lo que es el conducto estriado en un corte transversal. Alrededor podemos ver gran cantidad de acinos de tipo seroso. Bien, las glándulas salivales menores, entonces, resumiendo su histofisiología, puede producir de 700 a 1100 ml de saliva al día. Se dice que estas glándulas tienen un riego aumentado, necesitan mayor aporte de sangre, incluso dicen que más que el músculo, ¿sí?, para cumplir su función. Ayudan en la digestión. Dentro de lo que es la saliva ya hay una sustancia, una enzima que sería la tialina o la amilasa salival, que permite poder ya digerir algún tipo de carbohidratos y almidones. Ayuda en la deglución, ¿por qué? Porque ablanda todos los alimentos para que nosotros podamos deglutirlo.
en la coagulación y la cicatrización. También presenta sustancias que van a hacer de que puedan cicatrizar fácilmente algunas heridas a nivel de la cavidad bucal. Y en la defensa, dentro de lo que es la saliva, vamos a encontrar que hay un tipo de inmunoglobulina, la inmunoglobulina A secretora que ayuda en la defensa. Además, también que presenta lactofesina, después presenta lisozima y también tiocianato, elementos muy importantes para poder destruir bacterias. Bien. Otra función, habíamos dicho, las glándulas salivales van a producir una saliva primaria y una saliva secundaria, ¿sí? La saliva primaria es producida a nivel de los acinos, habíamos dicho en los adenómeros, ¿no? En los acinos mucosos y serosas. Esta saliva primaria, su concentración es muy parecida a la del plasma, de ahí que se la conoce como una saliva isotónica. Pero esta saliva, durante su paso a través de los conductos estriados, va a producirse un cambio de concentración. Estas células estriadas, gracias a esas mitocondrias que habíamos dicho que se encuentran entre esos pliegues de la membrana basal que tienen forma de etria, hacen de que estas células puedan, en este caso, transportar iones de sodio y cloruro hacia el exterior y de potasio y bicarbonato hacia el interior de la célula. ¿Sí? Entonces forman una bomba sodio-potasio y además que transporta también cloruro y bicarbonato. Entonces la saliva que era isotónica a nivel de los acinos, conocida como saliva primaria, al atravesar los conductos estriados se convierte en una saliva secundaria o hipotónica. Muy bien, entonces esa era la función principal de estos acinos estriados. Otra función principal de estos acinos estriados es que pueden producir una sustancia conocida como calicreína, que hace de que pueda haber un aumento en lo que es la bradicinina, y esta bradicinina aumenta el riego sanguíneo a nivel de las glándulas salivales. ¿Para qué? Para que se pueda producir mayor cantidad de saliva. Muy bien. Entonces, otra función sería la inervación, ¿sí? Vemos que las glándulas salivales tienen una inervación de tipo parasimpática y simpática. La parasimpática va a ser la que va a estimular la secreción de los acinos, más que todo del componente seroso, mientras que la simpática va a reducir lo que es el flujo sanguíneo, y por ende, si va a reducir el flujo sanguíneo hacia los salivones, va a haber entonces una disminución en lo que es la producción de saliva, ¿sí? La inervación parasimpática va a darse gracias al estímulo de la acetilcolina, mientras que la simpática va a ser dada por la noradrenalina. Se dice que pueden haber algunas situaciones en las cuales puede aumentar la salivación, ¿sí? Es cuando nosotros percibimos un sabor de un alimento, el olor, o también cuando empezamos a masticar. Entonces ahí se estimula el parasimpático y empieza a haber mayor secreción de saliva. Donde puede haber una disminución en el flujo o la secreción de saliva es en la fatiga, cuando estamos cansados, cuando estamos de miedo, cuando estamos deshidratados y también durante el sueño. En el sueño es prácticamente que la boca presenta un poco más de sequedad. Es así que al levantarnos, como la boca ha permanecido seca y no ha habido una constante salivación, es que se presenta la halitosis o mal aliento al momento de despertarse, porque en una cavidad bucal prácticamente seca favorece la multiplicación y proliferación de las bacterias. Muy bien, entonces ahí estamos viendo lo importante que son estas glándulas salivales, ¿sí? Para poder también percibir los sabores. Aquí unas imágenes para poder diferenciar ahora sí lo que es glándula parótida, submaxilar y sublingual. La glándula parótida, habíamos dicho que está formada por una capa de tejido conectivo. Va a presentar trabéculas también de tejido conectivo o tabiques que lo va a dividir en lóbulos y lobulillos. Dentro de los lóbulos y lobulillos vamos a encontrar en la glándula parótida
solo presencia de acinos serosos. Luego, tejido adiposo unilocular. Y uno que otro conducto estriado. ¿Sí? Entonces, lo que más predomina es el acino seroso, tejido adiposo, y podemos encontrar escasos conductos estriados. En la glándula submaxilar ya cambian algo. También presenta una cápsula de tejido conectivo, también presenta estos tabiques de tejido conectivo que discurren por ahí los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, al igual que en la parótida. ¿Pero qué lo diferencia? Que presenta gran cantidad de acinos serosos y además empiezan a aparecer los acinos mixtos. Un acino que tiene un componente mucoso más una semiluna serosa. Muy bien. Y luego hay abundantes perfiles o cortes transversales de estos conductos estriados. Fíjense, abundantes, en gran cantidad. Y el tejido adiposo es en este caso muy escaso, ¿sí? Ahí que lo podemos diferenciar entonces del anterior, ¿sí? Pese a que la glándula parótida es mucho más grande, pero solamente produce el 30% del total de la saliva. Y esa saliva, como en la glándula parótida solo eran puras serosas, entonces prácticamente su producto es rico en tialina y amilasa. Mientras que aquí en la submaxilar ya presenta acinos mucosos, entonces ya también empieza a presentar secreción de inmunoglobulinas, de una sustancia mucoide para lubricar lo que es la cavidad bucal y también esos elementos de defensa que habíamos mencionado. Muy bien, y esta glándula submaxilar, pese a ser de menor tamaño que la glándula parótida, es la que mayor cantidad de saliva produce. Produce el 60% de la saliva total que produce o que producimos en la cavidad bucal. Entonces, una saliva de tipo cero mucosa. En la parótida, no se olviden, una saliva de tipo serosa. Y la última, la sublingual, la más pequeñita de las tres glándulas salivales mayores, encargada de producir el 5% restante que nos falta del total de saliva. Muy bien. También presenta una cápsula, como habíamos visto, también va a presentar trabéculas o tabiques de tejido conectivo, pero sus lóbulos y lobulillos ahora sí presentan gran cantidad de acinos mucosos y acinos mixtos, ¿sí? Hay un predominio de los acinos mucosos, como estamos viendo aquí, por ende nos dice que esta glándula salival, su producto de secreción es una saliva mucocerosa, ¿sí? Entonces, mayor cantidad de moco. Bien. Además, a diferencia de las otras dos, va a presentar en los tabiques gran cantidad de conductos de excreción, ¿sí? Se encuentran más desarrollados. Habíamos dicho que la glándula salival desemboca por varios conductos a nivel del piso de la boca, ¿no? Solamente uno de esos conductos, que es el más largo, lo más desarrollado, llega a recibir el nombre de conducto de Rivinus o Bartolino. ¿Qué lo diferencia de las anteriores? No hay grasa, no hay gran cantidad de conductos estriados. Los acinos serosos son muy escasos y ahí son presencia de acinos mixtos, ¿sí? Entonces, con esas características, podemos diferenciar los tres tipos de glándulas salivales mayores. Una glándula parótida, puro acino seroso, tejido adiposo y unos cuantos conductos estriados. Glándula submaxilar, gran cantidad de acinos serosos, pero también ya aparecen acinos mixtos y vemos abundantes conductos estriados. Glándula sublingual, abundante cantidad de acinos mucosos y algunos acinos mixtos y presencia de conductos excretores. Muy escasos o casi nada de conductos estriados.
¿Qué podemos encontrar también en la cavidad bucal? El anillo de Waldeyer. Sí, eso habíamos visto también en tejido linfoide, que son cúmulos de tejido que van a formarse en forma de amígdalas. Las amígdalas palatinas, la amígdala lingual y la amígdala faríngea. Incluso algunos constituyen a las amígdalas tubáricas dentro de esto. Forman un aro o un anillo conocido como anillo de Waldeyer. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, de las amígdalas palatinas inflamadas en 3 procesos diferentes. Un proceso viral, donde simplemente se ve la inflamación o el aumento de volumen de las amígdalas palatinas. Esto puede ser en un resfrío o en una patología viral. Ya cuando se vuelven hiperémicas, o sea que tienen esta coloración roja como si fuesen a querer sangrar o muy congestivas, entonces vemos que hay hiperemia, eso se llama. Ya podemos decir que se trataría de un proceso inflamatorio ya de tipo bacteriano, ¿no? El más común, el Haemophilus influenza en nuestro medio, que necesita un tipo de tratamiento no muy, podríamos decir, muy brusco, ¿no? Mientras que aquí ya vemos que las amígdalas, aparte de estar aumentadas de volumen, presentan estos puntos blancos. Esto se conoce ya como amigdalitis pultácea, y aquí sí necesita la administración de un antibiótico, ¿no? El más común sería la penicilina para poder combatir a este tipo de amigdalitis, que es característica de una amigdalitis producida por estreptococo beta hemolítico. La imagen histológica de la amígdala palatina, que ustedes ya la conocen, con sus criptas, su epitelio plano estratificado no queratinizado y su tejido linfoide. La amígdala faríngea, con su epitelio de tipo respiratorio o cilíndrico pseudoestratificado ciliado, con células caliciformes, y por debajo también su tejido linfoide. Y la amígdala lingual, que habíamos visto, un cúmulo de tejido linfoide que se encuentra por debajo del epitelio de revestimiento en la parte más posterior de la lengua, ¿sí? La amígdala lingual. Bien, otra porción que podemos encontrar ya en la parte posterior a la cavidad bucal y que va a comunicar a la cavidad bucal con el esófago sería la faringe. Esta faringe la podemos dividir en 3 porciones: una nasofaringe en relación con la cavidad nasal, una orofaringe en relación con la cavidad oral o bucal, y una hipofaringe que va a estar en relación con lo que va a ser el esófago y la tráquea. Al igual que el epitelio de revestimiento de la mucosa oral, la faringe presenta un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, una lámina propia con tejido conectivo laxo y presencia también de acinos seromucosos, algunas glándulas salivales menores. Y vemos en la parte profunda que esta faringe sí está conformada por una pared muy gruesa con tejido muscular estriado. ¿Sí? Ahí estamos viendo. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.